Bienvenidos a Libélula, el espacio creativo para agentes de cambio. Soy Marimar Tello y te doy la más cordial de las bienvenidas desde este espacio, mi estudio, donde sucede toda la magia. El día de hoy, en la entrevista, platicaremos con Eduardo Espinosa Chacón, quien es músico, violinista, con un estilo ecléctico que va desde la música clásica y barroca hasta el rock y la cumbia sinfónicos. Nos platicará de todas sus andanzas, de su trayectoria, de su experiencia y de su proyecto actual. Hemos preparado una cápsula muy interesante sobre la música y cuál es el papel que tiene dentro de nuestra sociedad. Todo esto en la sección de Historia de un Minuto. Y no quiero empezar sin agradecerte a ti que nos haces llegar tus recomendaciones, tus observaciones, tus comentarios a través de las redes sociales, de nuestro correo electrónico y también a quienes ya forman parte de nuestro canal de YouTube. Todos los comentarios y las sugerencias son considerados. ¡Con esto comenzamos! La música es la expresión creativa del ser. Tiene un carácter funcional y social. Nos identifica como individuos, como parte de un grupo o una cultura. Todo cuanto nos rodea, desde nuestras raíces, nuestro origen geográfico y la época en que vivimos, influye en nuestro gusto y percepción musical. En tanto que, el arte musical se considera una disciplina creada por y para ciertos grupos de personas, quienes asumen distintos roles sociales y se identifican como parte de un todo. La vida cotidiana se ve influenciada de forma activa por esta práctica comunicativa y expresiva. Socialmente, brinda estructura en la composición de una sociedad. Nuestra mente está conectada a través del cerebro con nuestro esqueleto, los músculos, los sistemas y todas las funciones que realiza el organismo. Por eso, cuando escuchamos música, fluimos. La mente es el lugar donde se lleva a cabo la producción constante de la realidad que percibimos del mundo. Genera coherencia entre lo que hemos aprendido desde antes del nacimiento hasta los estímulos externos percibidos por los sentidos. La percepción, a su vez, interpreta dichos estímulos traduciéndolos en el aspecto afectivo de nuestro ser, desarrolla la intuición y genera puntos de vista sobre los sentimientos. Esto es donde el papel del arte musical cobra un mayor sentido, dado que es el espacio en el cual se conectan el mundo sonoro y el afectivo. La manera en la que concebimos al mundo está estrechamente condicionada por la música que escuchamos. Esto va desde el origen del individuo, su paso por la vida, el entorno y, claro, su punto actual. ¿Y tú? ¿Qué música escuchas? Eduardo Espinosa Chacón nació en la Ciudad de México en 1975. Comenzó sus estudios musicales con su padre, Jorge Espinosa. Posteriormente, estudió en la Academia Yuriko Kuronuma, la Escuela Nacional de Música y el Conservatorio Nacional, donde concluyó la licenciatura en 2003. Años después, estudió en la Escuela Normal de Música de París, Alfred Cortot, durante 3 años. Fue alumno de los maestros Yuriko Kuronuma, Mikhail Tolpigo y Samuel Maines de Bierly. Tomó cursos extracurriculares de violín barroco con Giorgio Fava y Olivier Briand. Perteneció a las orquestas del Estado de Hidalgo, Orquesta Carlos Chávez, Orquesta de la Ciudad Universitaria de París y la Orquesta de Lutecia. Es integrante de la Camerata Metropolitana y la Capella Barroca que dirige Horacio Franco. Como invitado, ha tocado con la Orquesta de Minería, la Filarmónica de la Ciudad de México, OFUNAM, Orquesta de Sonora, la Orquesta del Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, Orquesta La Parténope, Capella Guanajatensis, entre otros. Paralelamente, lleva a cabo recitales y conferencias con obras para violín y piano, abarcando desde algunos géneros literarios hasta datos biográficos de los compositores que interpreta. Eduardo es un músico inquieto, con un estilo ecléctico, abarcando desde música clásica o barroca hasta rock o cumbias sinfónicos. A la par de ello, tomó clases de pintura con el paisajista Jorge Espinosa, su hermano.
Ha tomado diversos cursos de creación literaria, se ha presentado en diversos foros del país, Francia, Suiza, Japón, Perú e Irlanda. Ha participado en más de una treintena de discos compactos, interpretando música de diferentes dotaciones y géneros, al igual que en producciones teatrales, cinematográficas, como solista y en formatos de música de cámara. Amigos de Libélula, el día de hoy estoy muy contenta, muy emocionada de presentarles a mi amigo Eduardo, a Lalo para los cuates también. Y bueno, ya ustedes escucharon un poco de su semblanza, pero ahora pues está aquí de viva voz para contarnos toda su historia. Eduardo, muchísimas gracias por estar en Libélula, por permitirnos conocerte. Al contrario, Marimar, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy contento de prácticamente estrenar o ser de los primeros en Libélula, así es que me da muchísimo gusto y gracias. Oye, sí, es muy emocionante. Y además, bueno, platicarle a la gente que nos está viendo que de alguna manera, de forma fortuita, nosotros nos conocimos ya en persona hace algunos años y se los voy a contar porque para mí es muy emocionante. Estaba yo comiendo en una fonda que normalmente comía, que era deliciosa, al sur de la Ciudad de México, y de repente me encontré con una persona muy amable que me saludó y me dijo, Marimar, yo te conozco. Y yo dije, cielos, ¿de dónde? ¿Qué hice? ¿Qué le debo? Y bueno, pues es Eduardo. Y entonces de ahí, la verdad es que empezamos a platicar, empecé a conocer un poco más de él, lo seguí en sus redes sociales y hoy me siento muy orgullosa de que haya aceptado este espacio para contarnos su historia como músico y como un portavoz de la sensibilidad de los músicos, de la creatividad y de todo el trajín que conlleva. Entonces, ¡ay, qué emoción! Eduardo, platícame tus inicios, o sea, tu infancia. Ok, bueno, mira, yo nací en la Ciudad de México en 1975, un 7 de noviembre de 1975, en el Día del Ferrocarrilero. Y bueno, pues mis inicios, esto lo cuenta mi papá, platica que cuando él me vio en el cunero del hospital, obviamente pues le costaba mucho trabajo distinguir a lo lejos quién podría ser su hijo. Soy el más chico de 4 hermanos. Y dice que vio a un niño con las manos aquí pegadas en el pecho y que de pronto estiró los dedos. Y dijo, ese es mi hijo, porque vio el tamaño de mis dedos todos afilados. Me dijo, ese es mi hijo y ahí le cabe un violín en las manos. Eso es como el primer referente que tengo yo de saber que me iba a dedicar a la música. Después de esto sí yo no tengo recuerdo, pero dice mi papá y mi mamá que yo sujetaba la mamila así, en vez de la posición normal, que yo la sujetaba así. Y de mis primeros recuerdos de intentar aproximarme al instrumento, fue que mi papá se iba a tocar, yo quería ir a tocar con él y me ponía un lápiz aquí en el hombro y otro lápiz, y yo ni siquiera hablaba, no articulaba palabra todavía, y pues mi intención era ya irme a tocar con él. Entonces esa es un poco de mi infancia muy temprana, ¿no? Ya un poquito más centrado en uso de razón. Yo siempre he dicho que mi infancia fue de color naranja, porque mi papá es pintor artístico, es violinista también, y yo recuerdo que mi papá pintaba sobre un tapete naranja y casi siempre ponía el concierto número 1 para violín de Paganini, y era una portada naranja también, y mi juguete favorito era un Jeep de color naranja, ¿no? Entonces, aparte mi papá fue pintor durante muchos años, hoy todavía lo hace, de paisaje espacial, y yo recuerdo ver unos colores de fondo naranja y colores muy vivos. Entonces para mí, pues sí, mi infancia fue ese color, de color naranja. Mi violín de niño también era naranja, así es que pues fue una infancia muy anaranjada. Oye, y tu instrumento es el violín, pero ¿llegaste de lleno a él o pasaste por algún otro instrumento o has tenido la inquietud de acercarte a otro? Pues realmente de muy niño yo siempre le dije que la creación no se había complicado conmigo y que me había dado don para tocar el violín y no más. Alguna vez tuve un intento ahí muy infructuoso de tocar piano y de pronto pues he tomado otros instrumentos un poco por curiosidad, por tratar de conocer, y alguna vez intenté tocar un oboe, me puse morado y no pude con el instrumento.
Y ahorita ando ahí haciendo mis pininos en otro instrumento, pero ese ya lo platicaré. Si hay una segunda entrevista, ya te lo platicaré. Con todo gusto, aquí estarás más que bien recibido. Ahora, Gracias. pasando de esta parte de tu infancia a la adolescencia, ¿cómo es la vida de un músico en la vida pues de un niño o un adolescente? ¿Cómo se va preparando? ¿Es a la par de la escuela, de la escuela que todos cursamos? ¿Cómo llevas a cabo esto? Pues sí, es un proceso bien interesante porque casi te diría que mi proceso es muy particular. Yo empecé a estudiar violín de forma un poquito más formal en una academia japonesa, en la Academia Yuriko Kuronuma, cuando yo tenía alrededor de 4 años y medio, cerca de los 5 años, por ahí de 1980, más o menos. Súper Y chiquito. súper chiquito, sí. Y bueno, mi primer acercamiento pues fue ya de una manera, mis papás me regalaron un violín eléctrico de una marca de juguetes muy vieja que se llama Lili Ledy, y fue mi primer gran berrinche porque el violín no sonaba por mí mismo, sino sonaba una melodía que ya traía como programada el instrumento. Y dicen mis papás que ahí se dieron cuenta que pues que no había más, que no me podían engañar y que yo necesitaba un instrumento. Me dieron el violín, yo fui a bueno, me llevaron junto con mis hermanos a esta academia, ahí comenzó mi formación un poco más en serio, y en esta academia estuve casi 6 años, 5 años, y en 1985 tuve oportunidad de viajar a Japón con otro grupo de compañeros para tocar y llevar música con violines que habían donado niños japoneses a México y que era una forma como de devolverles el gesto. Y una relación muy estrecha, siempre ha habido una relación muy estrecha entre México y Japón, y se concretó este viaje, era una muy buena posibilidad para ir a agradecer, y para mí ahí fue yo casi te diría que un momento crucial donde yo decidí desde los 9 años, yo dije yo quiero un día estudiar en el extranjero y creo que mi vida va a estar de llena dedicada a la música. Fui al viaje a Japón, volví a México, fueron 21 días donde Oh, casi te podría decir que el ritmo más intenso que un día donde dimos 17 conciertos en 7 ciudades distintas. Para un niño de 9 años era una cantidad de trabajo bárbara. por Y supuesto. sin embargo me gustó mucho, fue algo que a mí me encantó y que yo dije yo quiero dedicarme a esto siempre. Sin embargo, bueno, por ahí a la par yo hacía la escuela primaria. Tengo muy buenos amigos a quienes todavía frecuento y que seguro van a ver la entrevista de la primaria, y que uno de ellos a la fecha me hace mucha burla y me decía, tú eras alumno con privilegios, ¿no? Porque podías faltar un mes y sacabas 10 porque los maestros te pasaban. Entonces, sí hoy día es como más común ver a un niño que toque un instrumento, hay muchas opciones hoy día, pero en aquel entonces había muy pocas opciones para ello. Entonces, sí, eso a mí me hacía involuntariamente pues volverme una persona muy particular en la escuela, porque era el único de una escuela gigantesca que tocaba un instrumento. Y para mí fue muy emotivo, siempre muy bueno, y creo que en el buen sentido de la palabra le saqué un buen provecho. Pero después entré a la adolescencia, me cambié de esta escuela, tuve un paso un poquito fugaz por la Nacional de Música, la ahora Facultad de Música, y por ahí tuve pues algunas decepciones, un concurso para violín donde no me fue nada bien y me sacaron a mí por meter a un hijo de un directivo. Falleció mi abuelo materno, que para mí era pues una figura icónica en mi vida, y cada vez que yo tocaba el violín me producía mucha tristeza. Después del gran gozo y de la gran alegría de tocar, después se convirtió como en el polo opuesto, una tristeza muy grande, y de pronto hubo un momento en el que dejé de disfrutarlo. Y pues sí, alrededor de mis 10, 11 años hablé con mi papá un día y le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero esto. Y decidí colgar el violín a los 12 años lo colgué, y lo colgué durante 4 años. ¡Wow! Y en ese tiempo yo me dediqué a hacer la secundaria. Fue una etapa, creo que lo que tuvo de hermoso mi adolescencia lo tuvo de feo mi infancia. Lo que tuvo de bonito mi infancia lo tuvo de feo mi adolescencia, ¿no? Mi adolescencia a mí nomás no me gustó. Creo que fue muy tormentosa. Yo era un chavo al que le gustaba la lectura, al que le gustaba oír música, y como que sentía que no encajaba con mis compañeros de pronto. Tengo también muy buenos amigos de la secundaria que aún conservo, pero en ese periodo como que me quise dedicar a vivir mi escuela normal. Como que de cierta forma me había cansado de ser un poco
foco de atención y de estar ahí en medio de mis compañeros, y lo dejé durante, pues sí, 4 años. Hasta que un buen día, ya estando en la preparatoria, una de mis mejores amigas, quien lo sigue siendo, Mónica, me dijo, oye, Lalo, va a ser cumpleaños de mi mamá y pues jamás ha escuchado un violín en vivo, me encantaría, ¿podrías tocarle algo? Y le dije, tiene 4 años que no toco y voy a ir a hacer un osote ahí, pero pues si quieres, dame unos días para preparar algo y voy. Y recuerdo que en casa saqué el violín, mi papá me vio y me dijo, vaya, me da mucho gusto que lo hayas hecho, qué bueno que regresas. Recuerdo cuando yo le dije a mi papá que quería dejar el violín, me dijo, está fantástico, tienes oportunidad de hacerlo, pero imagínate que Dios llegó contigo y te dio un regalo hermoso y tú lo acabas de hacer bolita y lo echaste al bote de la basura. Y se vale, me dijo, está bien, se vale que lo hagas. Y yo siempre fui como de mucha convicción y dije, sí, ahora ya no lo quiero y lo dejé. Y bueno, pues cuando llego al cumpleaños de la mamá de mi amiga, pues toqué para ella y la verdad, te soy franco, toqué un poco, pues como con cierto desgano, no me sentía yo muy entusiasmado, lo hice más por mi amiga y su mamá, quienes quiero mucho. Pero al terminar, nunca me imaginé que por una persona que no tenía nada que ver con la música, la señora habló conmigo y me dijo unas palabras tan bellas, Marimar, que en ese momento dije, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo mal? Lo mío es esto, este es mi camino y adiós a lo demás. Por ahí tuve una idea muy vaga de quererme dedicar a estudiar una ingeniería en alimentos, que a la fecha me parece un gran chiste haberlo pensado, porque soy pésimo para esas cosas. Y me gustan mucho los idiomas, pensé que también podría hacer algo de idiomas, pero después de esa vez decidí que me iba a dedicar de lleno a la música. Entré al conservatorio a hacer la licenciatura, pero el conservatorio te permite como requisito de ingreso tener clases durante la secundaria. Tú necesitas tener tu certificado de secundaria y puedes cursar el conservatorio y la prepa paralelamente. Okay. Pero yo ya había terminado la prepa, entonces entré un poco tarde a la licenciatura. Paradójicamente empecé tan temprano el violín y empecé muy tarde la carrera. Pero me metí y bueno, pues terminé mi carrera. Es una carrera muy larga, son 10 años. Wow. La licenciatura es de 10 años, sí. Digo que en vez de título te dan carta de libertad condicional. Entonces, pues terminé la carrera en mis 10 años y después estudié 3 años en Francia. Entonces, bueno, ese es un paso como muy, muy general de mi recorrido por el instrumento y te podría decir que creo que sí viví una adolescencia bastante normal porque me dediqué a mi escuela, pero sí mi infancia, ya mi vida profesional, pues, o mi vida ya de aspiración a profesional, pues ya tuvo este camino. Oye, y hablando justamente del paso a Francia, primero, 10 años me parece increíble, porque muchas veces pensamos que solo los médicos, ¿no?, se la pasan estudiando 10, 15 años, pero fíjate tú, o sea, los músicos también lo hacen, ¿no? Y además no solo eso, sino permanecen, digamos, en actualizaciones, ¿no? Están constantemente trabajando en esta parte. Y claro, de hecho, yo pienso que, mira, por ejemplo, cuando yo entré al conservatorio éramos 27 violinistas de mi generación. Solamente la terminé yo en tiempo y uno de mis mejores amigos también la terminó un año después. Wow. De 27 solo terminamos 2 de nuestra generación. Entonces el nivel de deserción es altísimo. Hay muchas circunstancias porque si tú piensas en una carrera que dura 10 años, pues por ahí de la mitad de la carrera tendrías que estar empezando una vida laboral activa. Uh-huh. Entonces, echarte 10 años sin meter un ingreso o si te estás independizando o lo que sea, es muy complicado. Y otra de las cosas que lo hace un instrumento muy difícil es que lo que aprendes en la clase 1 lo vas a aplicar en la clase 2 y lo que aprendes en esas 2 lo vas a aplicar en la clase 3 y así sucesivamente llegas a un punto donde es un conocimiento acumulado. Claro. Y donde pues la carga de trabajo cada vez empieza a ser más grande hasta que llegas a un punto donde pues de pronto puedes pasarte 8 horas con el instrumento en la mano tocando, ¿no? Pues practicando, preparando algo. Entonces sí es un proceso bien largo. Yo sí hago mucha comparación, mucha similitud, o encuentro mucha similitud justo con lo que mencionas, con un médico. Un médico estudia 10 años y aparte si hace 2 maestrías o 2 especialidades, mejor dicho, pues se vuelven 20 años, ¿no? Claro. Pero aquí la realidad es que el número es muy relativo, no dejas de aprender. Yo le digo a mi papá que es un instrumento que de pronto
a mí me maravilla mucho porque mientras más lo practico, menos lo conozco. Me doy cuenta de que, pues, de que es un camino larguísimo. Creo que uno ante la música es un granito de arena. La música es tan vasta y tan grande que es muy difícil abarcarla. Hay tantos estilos, tantas posibilidades, tantas corrientes dentro del propio violín. Hoy día podemos recurrir a un instrumento de música antigua, un violín barroco que no se toca para nada igual como se toca el violín moderno, aunque a la vista parecen ser casi lo mismo. Ujú. Yo te diría que prácticamente son dos instrumentos distintos. Entonces es un instrumento que tiene 500 años, por redondear un número, 500 años, poquito menos de existencia, y abarcarlo si la vida es benévola con uno y tiene 70 años de lucidez y de trabajo en el instrumento, pues la comparación no cabe, ¿no? Claro. La proporción, mejor dicho. Yo leí en tus redes sociales, en Facebook, una memoria sobre tu estancia en Francia. ¿Qué significó para ti el cambio de irte de tu país a estudiar al extranjero? Si mal no recuerdo, en ese posteo decías que habías pasado momentos difíciles estando allá, pero que hoy tienes un sabor diferente. A la distancia en tiempo, valga la expresión, lo encuentras de manera distinta. Cuéntanos esta experiencia. Y claro que lo encuentro de manera distinta. Mira, ahorita que lo mencionaste, lo primero que me vino fue una sonrisota, porque la verdad fui un tipo felizmente irresponsable por irme. Ahorita que estoy por cumplir 46 años, miro hacia atrás, en aquel entonces tenía 29, ya estaba yo grande, la verdad, para irme, pero bueno, desde mis 9 años yo tenía claro que me iba a ir a estudiar al extranjero. En principio me iba a ir a Estados Unidos, iba a estudiar en Filadelfia, pero por unas cuestiones muy tontas se cayó, ya no me fui. Y cuando fui a Francia, pues te podría decir que sí ha sido como de los actos más felizmente irresponsables que he hecho, porque me fui sin dinero, me fui sin beca, me fui sin hablar el idioma, me fui sin casa. O sea, sí me fui a la aventura de una manera muy, muy brava, la verdad. ¿Y cómo surgió? O sea, ¿cómo dijiste, Francia, ¿por qué no? Pues mira, es una historia larguísima y muy curiosa, porque cuando yo estaba por irme a Estados Unidos, en la primaria estudié en una escuela bilingüe, el inglés no era dificultad para mí, pero se cayó por un absurdo. En todos los papeles que yo mandé jamás me preguntaron mi edad y yo jamás hablé con quien iba a ser mi maestro sobre mi edad. Y cuando me la preguntó, ya teniendo casi el dormitorio y teniendo casi todo listo, me dijo, ¿cuántos años tiene? Y le dije, yo tenía 28 en ese entonces, le dije, tengo 28 años. Y me dijo, no, se lo estoy preguntando en serio, ¿qué edad tiene? Le dije, tengo 28 años. Me dijo, es que no puede usted entrar aquí. Aquí el tope son 17 años. Entonces yo dije, bueno, pues gracias por participar. Un año antes yo había ido a Francia como turista, un par de años. Sí, en 2003 había ido a Francia como turista y muy arrogantemente, la verdad, se me ocurrió llevar unos discos que había yo grabado de mi titulación y fui a escuelas a repartir mis discos muy, muy altaneramente, así como de si les interesa, llámenme. Exacto. Y por supuesto nadie me llamó, al menos no de momento. Pasó lo de Estados Unidos y una buena tarde cuando vi que no me iba a ir a Estados Unidos, pues en un arranque impulsivo con mi mejor amiga, con Mónica y otros amigos, decidimos irnos de viaje a Argentina. Y pues yo me gasté mis ahorros, yo dije, ya no me voy a ir a estudiar al extranjero, eso fue un diciembre, ya no me voy a ir al extranjero, bye, me fui a Argentina, me la pasé increíble, un viaje inolvidable. Y por ahí de febrero, un amigo mío que vivía en Francia, mexicano, me escribe y me dice, oye, hay un maestro que tiene un disco tuyo, pero perdió el nombre, yo vi la portada, reconocí que era de tu examen, y está preguntando por ti, ponte en contacto con él. Y la verdad, Marimar, yo dije, qué raro, porque yo ya ni me acordaba de ese disco, la verdad. Entonces mandé un correo, me respondió el maestro, me mandó su número de teléfono, le llamé yo por teléfono y me dijo, yo siento que a usted le podría yo ayudar muchísimo, pero pues tiene que venir a Francia. Oh. Yo soy una persona muy grande y quiere una carta de aceptación, le doy una carta de aceptación, necesita depositar el equivalente, no recuerdo, creo que a 500 euros. Deposítelos, asegura su lugar y viene a trabajar conmigo porque toca usted bien, pero tiene usted 1000 defectos para tocar y yo le puedo ayudar.
Entonces hablé con este amigo y la verdad, Marimar, yo no recuerdo, fue un día muy raro. Yo digo que como que un gnomo tomó posesión de mí, fue al banco el gnomo conmigo, sacó dinero y depositó el equivalente de 500 euros y ya estaba yo inscrito. Y ¡Wow! recuerdo que regresé a casa y le dije a mi papá, no sé si me vas a creer, pero me voy a ir a estudiar a Francia. Y mi papá me dijo, ajá, ¿y cómo? ¿No? Le dije, pues acabo de pagar un dinero y pues tengo que vender. Yo me acababa de cambiar de casa, estaba viviendo precisamente compartiendo departamento con mi mejor amiga. Me dije, pues tendré que vender mis muebles, mi coche, Todo. todo, todo. Y la verdad fue, ¿sabes? Fue como un momento muy, muy feliz de quemar las naves, que sientes que le prendes fuego a todo y dices, sí me voy. Y decidí vender mis cosas, empezar a preparar para el requisito de la visa. Me pedían hablar francés, cosa que pues, no tenía. Y yo decía, tengo que aprender y conseguir un papel. Entonces el absurdo más grande es que me fui al angloamericano a estudiar francés porque era la escuela más barata y tomé un curso express de 15 días. Yo dije, aquí está mi papel de que lo estoy estudiando y con eso me tienen que dar la visa. Entonces se dieron cosas de manera muy audaz. Por ahí en aquel entonces el presidente era Vicente Fox y mi hermana me dijo, ¿por qué no le escribes una carta al presidente? Le dije a mi hermana, sí, claro, cómo no. Ahorita se la escribo. Y... sí, exacto, le voy a tocar a su casa y a ver qué sale, ¿no? La verdad yo no le hice mucho caso y un buen día llegó mi hermana a casa y me dijo, ¿puedes bajar tantito? Necesito que me firmes un papel. Y bajé y mi hermana había redactado una carta dirigida a Vicente Fox. La firmamos y me dijo, ahora acompáñame a llevarla a Los Pinos. Soy su fan. La llevamos a Los Pinos y llegando a Los Pinos, pues me recibe un soldado muy amable y le digo, oiga, traigo una carta para Vicente Fox. Claro que sí, llené este formato, llené un formato, toma la carta en un folder así literalmente y veo cómo la echa en un alterón donde había 3 pilas gigantescas de otros sobres, folders y demás. Y le digo, oiga, una duda, eso que tiene ahí apilado, ¿son las cartas del mes? Y me dice, no, eso es lo de hoy. Entonces yo dije, bueno, no me van a hacer caso. Me salí de ahí, le agradecí muchísimo a mi hermana, me dijo, ¿te la recibieron? Le dije, sí, me la recibieron y claro que nos van a responder. Yo en el fondo dije, ni de broma me van a hacer caso. En ese lapso de tiempo te hablo de que esto fue en febrero de 2005 y yo viajé a Francia en septiembre. Okay. Entonces yo me tuve que mover como loco a conseguir todo lo que pudiera, desde toqué puertas para pedir apoyos, metí un proyecto de beca al FONCA, pues busqué, incluso hablé a algunas aerolíneas para proponerles un intercambio de conciertos por el boleto del avión, no se dio, pero yo busqué por todos lados. Alguien me decía, oye, qué bonito está tu reloj, ¿lo quieres? Te lo vendo, llévatelo. Claro. Vendí absolutamente todo, Marimar, vendí la base de mi cama, todo, vendí el todo coche. Todo el violín, claro está. Ah, sí, claro. Sí, no, eso sí. Esos violín, libros y discos se quedaron conmigo, eso sí. Bueno, se los dejé a mi familia, ¿no? Y pues total, el día que salía yo de México fue un 19 de septiembre de 2005. Salía yo de México rumbo a Francia y yo, sorpresa, hubo un retraso en el vuelo. Ese día mi mamá me prestó el coche, choqué, me pasó todo. Te podría decir que ha sido el día más intenso de mi vida. Pasó absolutamente todo. Mi amigo, el que me había conseguido el contacto, él me iba a recibir en Francia y yo me iba a quedar con él unos 3 días, 4 días en lo que yo encontraba dónde quedarme. Mandé mi solicitud para quedarme en la Casa de México en París. Me rechazaron porque yo no llevaba becas, no llevaba ningún documento oficial que me amparara que yo iba a poderles pagar la renta mensual. Y, oh sorpresa, mi amigo estaba en México y no pudo salir de México, se quedó. Entonces me dijo, voy a llegar una semana tarde, no tengo forma de hospedarte. Y yo dije, perfecto, voy a llegar a ningún lado, no tengo a dónde llegar. Y estando en el aeropuerto, pues yo sentía que me llevaba el tren, de verdad. Yo dije, no tengo casa, ¿qué estoy haciendo? De verdad, ¿qué estoy haciendo? Y mi mejor amiga me había ido a despedir al aeropuerto, fue una comitiva grande a despedirme al aeropuerto, pasamos por llantos, risas, yo ya estaba fastidiado, lo único que quería era subirme al avión y echarme un whisky y dormir. Claro, claro. Y pues de pronto me habla mi mejor amiga y me dice,
Lalo, no sé si me lo vas a creer o no, y si me quieres demandar, demándame, pero tengo un sobre en las manos de Presidencia y ya es una carta de Vicente Fox. Y yo me acuerdo, Marimar, que me recargué y le dije, porque nos llevamos súper bien y hemos sido siempre muy bromistas, y le dije, Mónica, si esto es una broma, es la peor que me podrías hacer en tu vida, entonces por favor no juegues con eso. Y me dijo, no tengo manera de mandar foto, en ese entonces los celulares no eran así, pero tengo la carta en mis manos y dicen que te van a apoyar. Entonces, bueno, pues yo ya me subo al avión en medio de una histeria así insospechada. Llego a Francia, otro amigo que vivía allá me iba a recibir, no pudo llegar, hubo amenaza de bomba en el aeropuerto y mi primera noche en Francia pues la pasé en el avión cuidando a 3 niñas más pequeñitas que iban de intercambio. Y yo dije, bueno, pues me va a tocar cuidar, o sea, ya llevo 2 días de no dormir, ¿qué más da que no duerma un tercero? Me quedé en el aeropuerto, fui a la Casa de México a la mañana siguiente, estas niñas muy amables me acompañaron hasta la Casa de México porque yo llevaba 3 maletas y mi violín. Mi hermano me decía, ¿qué llevas en esas 3 maletas que pesan tanto? Y dije, pues llevo toda mi vida. O sea, ahí ya me di cuenta que mi vida cabe en 3 maletas. Y llegué a la Casa de México, la administradora, que después se volvió una persona entrañable para mí, la administradora primero me trató con la punta del pie y me dijo, está usted rechazado, váyase, ¿no? Y le dije, oiga, por humanidad, deme un cuarto una semana, no tengo en dónde quedarme. Y me dijo, le voy a dar el cuarto una semana, pero se lo voy a cobrar en tarifa de turista, le va a salir carísimo para ver si tiene dinero para pagarlo. Y le dije, pues cóbremelo, sí tengo dinero para pagarlo, claro que sí. Yo por dentro me moría. Pero me dio la habitación y esa semana se volvió semana y media, hasta que un día me habló el director de la Casa de México, me mandó llamar y me dijo, tu historia me encanta, me parece fantástico cómo llegaste, pero aquí la realidad se mueve por lo que puedes pagar o no. ¿Cómo sé que me vas a pagar? Le dije, el día que yo no tenga el dinero para pagarle, ese día usted no me va a tener que decir nada. Yo vengo, le entrego la llave y me voy. ¿Le parece un trato justo? Y me dijo, pues sí, pero ¿y si no lo cumples, cómo le hago? Le dije, no lo va a tener que hacer. Le prometo que eso no va a pasar. Y cambiaron de director y tuve el apoyo de 2, tanto de él como de la directora que quedó después, que fueron unos apoyos incondicionales para que yo me quedara. Si yo hubiera tenido duda alguna, Marimar, sobre, pues para no entrar en términos religiosos, pero sobre la divinidad o sobre que alguien te mande buena estrella y que te salgan bien las cosas, en esos 3 años cualquier duda quedó disipada. Recibí apoyo de muchísima gente, de grandes amigos, por supuesto de mi familia. Entonces fue una historia que yo creí que iba a estudiar violín y realmente no, más bien te diría que fui a aprender a vivir, ¿no? Fue un viaje de vida bárbaro porque aprendí a hacer 1000 cosas. En el Inter trabajé de agente de seguridad en un monumento que está atrás del Museo del Louvre. Tuve un paso muy fugaz por ahí, me dediqué a cuidar de pronto hasta un viejito, paseaba perros, llevaba niños a la escuela, trabajé en un restaurante italiano, di clases en francés cuando yo no hablaba el idioma a una familia que me acogió de una manera maravillosa. En fin, tuve un apoyo muy fortuito y muy extraño de la comunidad peruana. En fin, tuve de verdad gente que me apoyó y que se portó conmigo maravillosa. Entonces, gracias a ellos, toqué en las calles de París, no tengo empacho. Alguna vez toqué aquí con uno de mis mejores amigos en Coyoacán y le decía, yo quiero tocar en Coyoacán para que no me platiquen qué se siente, vamos a tocar a la calle. Y lo hacíamos por gusto, la verdad, pero en París sí lo hice por necesidad. Y cuando salí a tocar a las calles de París, un poco en tono de broma, en mi currículum, cuando era muy informal, ponía que había tocado en el Museo del Louvre. Y pues fue porque toqué afuera, ¿no? Nunca toqué adentro, pero toqué afuera. Entonces, para mí fue una experiencia de vida fabulosa y en medio estuvo llena de anécdotas, de cosas maravillosas, de momentos muy duros también, desde pues cuando te topas con la realidad profesional de un país como México en términos musicales a la realidad musical de Francia. El primer día que yo entré a la escuela a ver a una niña tocando, esa niña, yo no la veía, yo solo la escuchaba, yo estaba fuera del salón y la niña tocaba el Capricho 24 de Paganini, que es una obra muy compleja de tocar, y la niña lo tocaba a los 14 años y yo tenía 29. Entonces,
cuando ves que vas a competir contra personas a las que tú les doblas la edad y que te superan en la forma de tocar, se vuelve algo de un shock muy fuerte, porque pues como decimos siempre los mexicanos, voy a dar mi mejor esfuerzo, y a veces tu mejor esfuerzo no es suficiente, entonces tienes que sacar energía y fuerza de donde se pueda. Y aparte, pues no estás cerca de tus amigos, no estás cerca de tu familia, se vuelve muy complicado. Ahí tuve otra familia, la verdad, hubo gente que me apoyó muchísimo, tengo historias de verdad así para sacarte las lágrimas de gente que me apoyó y de momentos muy emotivos. Y pues otras historias, yo recuerdo un día caminando por el río Sena, que cualquiera diría qué romántico y qué hermoso cargar tu estuche caminando por el Sena, y donde pues nada salía en ese momento, y volteas a ver el río Sena y dices, pues no sería mala opción echarme un clavado porque hoy no está saliendo nada, ¿no? Entonces sí, desde la parte, por supuesto, del clima, la alimentación, los espacios, yo pagaba el idioma, claro, yo pagaba 350 euros por un cuarto de 14 metros cuadrados, sin baño. Entonces sí te topas con una realidad a la que para nada estás acostumbrado. Y yo decía a una persona muy querida, hace un par de días le contaba que yo caminaba por las calles de París sintiéndome que había nacido otra vez, que tenía que aprender a caminar, tenía que aprender a hablar y tenía que aprender a tocar y casi que hasta a respirar. Entonces sí fue una experiencia muy, muy fuerte. La verdad no sé si lo volvería a hacer ahorita, ya estando un poco más grandecito. Yo creo que ya no me aventaba lo mismo, pero fue una experiencia muy enriquecedora. Y además terminas con una sonrisa, que es lo que decías, ¿no? O sea, pasar todo esto donde todo pintaba que iba a ir muy mal y que hubo momentos grises, tiene todo el color también, ¿no? De lo que aprendiste, de lo que creciste, de lo que encontraste en ti, que finalmente te dio fortaleza para seguir adelante. ¿Y qué viene totalmente después? Viene Francia, estás ahí, ¿y cuándo regresas a México? Pues mira, mi proyecto era de 3 años y me dio mucho gusto porque mi maestro, un violinista de nombre Debbie Early, que ya falleció, Debbie Early me decía, yo en 3 años lo puedo dejar a usted tocando muy bien, pero tienen que ser 3 años donde yo lo tengo que ver. Tú pagabas por una clase a la semana. Me dijo, pero una clase a la semana no me es suficiente. Y se desvivió conmigo. Fue un hombre que de verdad se ofreció conmigo. Alguna vez tuvimos una discusión muy acalorada, él y yo. Y me dijo, es que no me está entendiendo. Y se enojó y manoteó y me dijo, váyase de aquí, no lo quiero ver. Entonces yo muy enojado le dije, sepa que estoy haciendo un esfuerzo por entender su idioma, por entender su pedagogía, y que usted me corra de la clase me parece terrible porque no lo estoy haciendo a propósito, no le entiendo, ¿no? Y se enojó durísimo conmigo y me dijo, váyase, no lo quiero ver y no regrese. Entonces me salí yo furioso del salón y como a los 5 minutos yo tenía un celular como parecía que salían las cajas de cereal, tenía un celular mini y me llamó al celular como a los 5 minutos y me dijo, regrese al salón, necesito hablar con usted. Dije, me va a correr. Entonces pues regresé al salón y me dijo, no vamos a entrar en detalles. Usted quiere tocar, saque el violín y va a tocar, pero me va a aguantar, me dijo. Me va a tener usted que aguantar. Y solo sepa que tengo, en aquel entonces él tenía creo que 77 años. Me dijo, tengo un bypass cuádruple en el corazón. Dios. Yo no me puedo comprometer con nadie. Tengo más de 80 alumnos y no me puedo comprometer con nadie. ¿Quiere que me comprometa con usted? Usted se va a comprometer conmigo. Y me dijo, pero a los 3 años, terminando esos 3 años, usted tiene que volver a su país. Y le dije, sí, así lo haré. Y fue muy emotivo porque yo participé en 9 concursos y la verdad es que me fue muy bien en los 9 concursos. Clasifiqué, era una manera en que, lejos de decir aprobado o no aprobado, era que obtenías un diploma o no lo obtenías. De esos 9 concursos, 3 eran eliminatorias. Felizmente superé las eliminatorias y felizmente me traje los diplomas. Entonces, la verdad, fue muy redondo, fue muy bueno, muy satisfactorio. Y al final fui a hablar con mi maestro y le dije, yo le prometí que en 3 años me iba. Estoy a días de cumplir los 3 años de estar en México y me retiro.
Me invitó a su casa, fue uno de los momentos también más entrañables. Pude estar en su casa, pude platicar con él, pude conocer cómo vivía un hombre que en Francia es muy reconocido. Y pues ya regresé a México, y cuando regresé a México, pues la parte más bonita, creo que es una gran satisfacción esa, fue que regresé a ser maestro en la academia donde yo fui alumno de niño. Volví a la academia de la maestra Yuriko, quien me mandó 2 alumnos a Francia, que coincidió que iban a estudiar allá, y yo trabajé con ellos durante año y medio. Les di clases. Cuando volvieron a México, la maestra me dijo: me encantó el trabajo que hiciste con ellos, y quiero que sepas que en cuanto aterrices en México tienes trabajo en la academia. Y así fue, regresé a México, ella me abrió las puertas, empecé a dar clases en la escuela, y muy felizmente yo volví a México en 2008, estuve en la academia dando clases cerca de 3 años. En 2010 tuve oportunidad de volver a Japón a tocar, pero ahora toqué ya como maestro. Y fue sentí que ahí se cerró un ciclo muy bonito y muy importante. En aquel entonces, en el 85, cuando fui por primera vez, fui y toqué toqué con otro grupo de compañeros, tocamos varios, para quien en aquel entonces era la princesa heredera al trono de la realeza en Japón. Y en 2010 tuvimos oportunidad, algunos de los que fuimos en el 85, de tocar nuevamente para ella, pero ya siendo emperatriz de Japón. Wow. Y fue un momento increíble. Ahí es donde dices, absolutamente todos los sinsabores, todos los tropiezos han valido la pena para llegar a este momento. Por supuesto. Toqué en Japón nuevamente en 2010, y en México me dediqué. Fíjate que la parte fuerte, la parte difícil que me tocó fue que yo acabé muy, muy tocado de los nervios por estas audiciones y estos concursos. Eran de verdad extenuantes, y me parece que hasta un poco innecesarios. Te acaban los nervios de una forma pavorosa. Y cuando volví a México yo dije: no quiero volver a hacer audiciones de ningún tipo. Ya me cansé, ya hice ya no le tengo que demostrar nada a nadie, me lo demostré a mí, ya no lo quiero hacer. Antes de irme yo trabajé en 2000 en la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo, y luego estuve en la Orquesta Carlos Chávez durante muchos años, como 4 o 5. Y después en Francia audicioné en 2 orquestas, trabajé en 2 orquestas estando allá, y cuando volví a México dije: ya me cansé, no quiero hacer eso. Y tomé una decisión muy arriesgada, que fue: no quiero tener jefes, no quiero pertenecer a una orquesta, a una agrupación. Claro, por supuesto tendría yo que hacer la audición y saber si me quedaba, ¿no? Pero en mi idea ya no cabía la posibilidad de hacer una audición más, ya no quería. Entonces tomé la decisión de empezar a hacer música con mis amigos, y empecé a emprender proyectos que no lograron ver la luz, de hacer música de cámara, que es principalmente en lo que yo me especialicé en Francia. Intenté hacer tríos, intenté hacer cuartetos de cuerdas, y no lo logré, y fue un poco complicado porque yo decía: algo no camina, algo no funciona, hasta que después me di cuenta que yo soy una persona muy organizada con su propio tiempo, pero soy muy malo para organizar a nivel colectivo. Entonces dije: estoy buscando el camino equivocado, y de pronto me empezaron a invitar a tocar en distintos ensambles, en distintas agrupaciones, y ahí me empecé a sentir muy contento. Entonces, y empecé a viajar, y empezaron a salir otras ofertas de trabajo y otras opciones de trabajo. Entonces, realmente, al regresar a México, yo no tenía muy claro el rumbo de lo que iba a hacer. El tener un trabajo, el tener un sueldo, pues me permitía tomármelo con un poco más de calma y pensar. La verdad, sí tomé unos meses de descanso, de decir: voy a dar clases, pero necesito quizás tocar lo que me gusta, ya no ponerme un repertorio impuesto, empezar a buscar opciones, retomar contactos, porque también me fui 3 años, y tú piensas que cuando vuelves, muy arrogantemente piensas que cuando vuelves, pues la gente va a estar ahí. Claro. Y no es cierto. No es cierto. Cuando vuelves, pues la gente hizo su vida, ¿no? Como tú hiciste la tuya, y es un regresar muy, muy brusco. Entonces empecé a retomar contactos, a hablar por teléfono, a buscar amigos, y de pronto, pues sí, empecé a tocar en distintas áreas y con distintas agrupaciones. Oye, y hablando de eso, quiero decir algo de paso, ¿verdad?
A veces uno se encuentra viendo videos en YouTube y dices, yo esa cara la conozco. Pero espérame, estamos hablando de música totalmente diferente. De repente estaba yo viendo justamente un video de rock en tu idioma, veo a Sabo y de repente hacen un paneo y yo dije, yo a ese hombre lo conozco, ¿qué hace ahí? Brillaba. No, cuéntanos de esos proyectos que realmente has hecho por tu cuenta como músico independiente con esta trayectoria que tú tienes, pero que finalmente puede romper el esquema de uno, no el tuyo propiamente, pero sí el esquema de uno, donde yo te ubico como un músico dedicado a lo clásico, ¿no? Y ahora vámonos al rock. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, justo empiezan a gestarse unas cosas ahí de manera totalmente involuntaria. Yo no las vi venir. Ahorita te platicaré del rock, pero justo una buena tarde me llama Horacio Franco, un flautista de música antigua muy reconocido en México, y me llama a mí directamente para invitarme a tocar con él, y empiezo muy felizmente a trabajar en la Capella Barroca con él. En aquel entonces él estaba dirigiendo como invitado el coro de madrigalistas de Bellas Artes, y pues empecé a trabajar con él y me sorprendió mucho que la música antigua también me llenaba y me gustaba mucho, pero que yo no tenía la formación. Y de pronto pues empezaron a venir, se empezó a correr un poco la voz de que yo tocaba música antigua y me empezaron a llamar para hacer más música antigua, hasta que una vez vino una orquesta italiana, el Sonatori de la Yoyosa Marca, a tocar a México y me tocó hacer una producción de ópera con ellos. Wow. Traían a su principal de segundos violines, se les enfermó porque le dio, creo que difteria, una enfermedad muy fuerte, y yo tuve que entrar al lugar del principal de segundos violines, literalmente de bomberazo. Entonces yo fui a hablar con el violinista principal y a decirle, maestro, me dieron este paquetote a mí, pero por sentido común y responsabilidad necesito clases y que usted me coachee. Y muy amablemente el maestro Giorgio Fava me empezó a dar clases de música antigua y de violín barroco, y fueron como 3 semanas de clases muy intensas y de muchísimo aprendizaje, que cuando tú regresas de Francia dices, vengo del extranjero, vengo muy bien armado, me siento sólido, y de pronto pues te topas con que vas a aprender a tocar de otra manera que no conoces, con cuerdas de tripa de cordero, con un arco barroco que cambia mucho la forma respecto al arco moderno con el que se toca el violín, y empiezo a incursionar en la música antigua por añadidura. Después viene otro violinista francés que con él tomó clases mucho más en forma, Olivier Briand, y se forma una orquesta en la Nacional de Música. Regresamos después a Francia a tocar, y fue algo muy emotivo donde pertenecía a un ensamble también de música antigua, donde viajamos a Sudamérica, y la música antigua también empezó a dar sus dividendos, pero a la par, pues un buen día me llaman de una productora para decirme que hay que grabar un video, y que es un video de música guapachosa, me dice. Entonces yo dije, bueno, pues a ver, nos citaron en los estudios Churubusco, y cuando llego me dicen pues que es de un grupo que se llama Los Ángeles Azules. Y yo dije, ok, no me sonaban, no los conocía, y me dice un amigo, no seas fresa, claro que los conoces. Le dije, no, ¿a poco no conoces el listón de tu pelo? Ah, claro. ¿Y a poco no conoces no sé cuál? Ah, pues sí, claro que las he oído, pero no sabía que el grupo se llamaba Ángeles Azules. Grabamos un video, poquito después nos llaman y nos dicen, oigan, creo que al día siguiente o 2 días después se graba otro, a los 2 días hay que grabar otro, y después nos llaman para grabar el disco. Y después del disco nos llaman para hacer un auditorio nacional sinfónico con Los Ángeles Azules, y bueno, pues después se vuelve una fuente de trabajo de casi, ahorita vamos a cumplir 7 años de tocar con ellos, ¿no? Y no te mentiré, al principio no, pues yo no me sentía ni cómodo, ni a gusto, ni me costaba trabajo, me causaba conflicto. Yo hasta decía, por esas fechas mi maestro acababa de fallecer, y yo decía, donde me viera mi maestro, me lincha. Y me causaba un poco de conflicto hasta que después pues fui entendiendo. En Francia me tocó conocer gente que se dedicaba a tocar mariachi, y que yo decía, qué difícil es tocar mariachi. Y de pronto cuando te topas con el material de Ángeles Azules, pues te topas con arreglos que no son algo sumamente complicado, pero que te implican una atención y un tiempo. Entonces, y estudiarlos un poco, ¿no? Entonces de pronto me doy cuenta de que es otra fuente de trabajo, que me empiezan a pagar, que me empiezo a divertir,
que empiezo a viajar y digo, pues, ¿por qué no? Con el paso de los años, pues ahorita te puedo decir que soy el violín principal de la orquesta Los Ángeles Azules, y yo creo que hay una línea muy delgada entre que tú te dediques, que tampoco tiene nada de malo, pero que tú decidas dedicarte solamente a ese tipo de repertorio y descuides tu formación profesional y dejes de hacer otros proyectos y te quedes con eso, son decisiones personales, o que decidas que eso sea un complemento y una parte, ¿por qué no?, de divertirte. Claro. Creo que la música clásica de pronto se vuelve tan estrictamente formal, y la hemos hecho nosotros así, tan estrictamente formal, que conocer otras áreas se vuelve bien divertido, y si te permiten viajar, conocer gente, conocer otro tipo de escenarios. Nos tocó hacer un Zócalo un 14 de febrero. Yo nunca vi tanta gente reunida, y te podrá gustar la música o no, la energía de la gente y lo que sientes en ese momento es incomparable, ¿no? Y eso no lo puedes vivir en ningún otro tipo de escenarios o haciendo otro tipo de música. Oye, ¿y ahora ya bailas las canciones de Los Ángeles Azules? Ya hasta coreografía les ponemos. No, pero además lo platicábamos en la ocasión anterior, mientras planeábamos esta entrevista, que al final de cuentas la música que te mueve a ti a lo mejor no me genera la misma sensación, pero hay alguna con la que yo sí empato, y qué maravilla que ustedes como músicos puedan hacer generar esas sensaciones, ¿no? Transmitir toda esa buena energía. Claro, pues finalmente yo creo que, ¿sabes? Creo que hay un problema principal en México, y es que nos falta de pronto capacidad de discernir. Si tú todos los días vas a McDonald's a comer y crees que son las únicas, perdón, ya me eché la marca, pero si tú crees que es la única marca de hamburguesas y las únicas hamburguesas que puedes comer, está bien, pero si tienes 2 o 3 opciones, Claro. vas a poder establecer cuál te gusta más y decidir cuál crees que es mejor por calidad, por sabor, por precio, por lo que quieras. Yo a veces creo que en México nos hace falta abrirnos un poquito, somos de pronto muy cerrados, abrirnos un poco y darnos oportunidad. Yo creo que si tú como músico todo el tiempo te dedicas a tocar música, pues sí, como de Ángeles Azules, algo un poco más popular, está bien. Si eso te llena y si eso te satisface, está bien, pero también tienes que recordar tu formación, tu preparación, y saber que hay otro tipo de música que te llena de una manera distinta. Y creo que como público sucede igual, cuando de pronto uno pues no está de humor y dices, quiero ver una película bien boba que me haga reír y que a lo mejor recaudó 2 pesos en cartelera, pero que a ti te hace reír, pues la tomas y la ves. O un día tienes ganas de ver cine de arte, claro, pensar, o que algo te haga estremecerte o llorar, lo tomas y lo ves. Entonces creo que esas capacidades de pronto nos faltan un poquito, esas posibilidades de poder elegir, y no porque una sea mejor que la otra, no deja de ser cultura en su ámbito, en su ramo, pero creo que simplemente nos falta tener una capacidad para elegir, y para elegir lo que consideremos que nos llena más. Claro, ampliar un poco nuestro criterio, ¿no? Claro, claro. Y ya con el rock sinfónico, pues ahí sí, bueno, ninguno es realmente un proyecto mío. Yo pertenezco como invitado, como te decía hace rato, y me siento muy contento de pertenecer a la Camerata Metropolitana, que es una orquesta que dirige mi querido amigo Humberto López, y es una orquesta que también busca, por eso me identifico mucho y me siento muy contento de tocar con ellos, de colaborar con ellos, porque es una orquesta que no depende de ningún presupuesto federal, ni local, ni mucho menos, sino se autogestiona. Entonces, con la orquesta de Camerata Metropolitana hacemos el rock sinfónico, y a la par pues hacemos también presentaciones. Por ahí en diciembre tenemos ya programado un concierto navideño con Camerata Metropolitana, y hacemos otro tipo de trabajos. Camerata Metropolitana también se dedica a clases por ahora en línea, pero se dan clases y talleres extraordinarios. Eventualmente a mí me ha tocado organizar una conferencia sobre Beethoven con Camerata Metropolitana. Entonces es una orquesta que también se dedica un poco a esto. De pronto hacemos rock sinfónico y pues ya me viste ahí gritando en el escenario y bailando, y por otro lado pues de pronto hacemos música en escenarios de salas de concierto. Oye, ¿y qué significa para ti el haber estado en pandemia? El haber de repente de la noche a la mañana no tener un espacio físico
dónde presentarte como músico, donde no hay gente con la cual puedas estar pues también vibrando. ¿Qué ha pasado en este tiempo para ti como músico? Pues mira, la primera imagen que me viene, Marimar, es que 2 días antes, si no me equivoco, creo que fue 16 de marzo cuando nos dijeron que nos encerrábamos todos. El 14 yo hice una presentación de una ópera, de música de cámara, con un grupo de Bellas Artes, con solistas ensamble de Bellas Artes, y corríamos el riesgo gravísimo de que nos cancelaran las 2 funciones. Y la segunda función, que era una obra sumamente difícil, el día que hicimos la segunda función teníamos toda la incertidumbre de que en cualquier rato nos iban a decir esto se acabó y bye. Hubo muy poco público y al día siguiente participé en el controvertidísimo Vive Latino, toqué en un homenaje a José José. Y cuando bajé del escenario dije, bueno, esto se va a acabar por un par de semanas. Yo tenía agendadas cosas ya mayo, junio, julio. Dije, va a durar un par de semanas y listo, como aquella vez de la influenza. Y de pronto pues van pasando las semanas y te das cuenta de que no, y se empieza a poner peor y más complicado, y te empiezas a enterar de contagios, y te empiezas a enterar de decesos, y empieza a volverse pues difícil, donde de pronto llegas a un punto en el que dices, ya los escenarios y tocar es lo de menos, con no contagiarme, con mantenerme a salvo en casa, y empiezan los dilemas de que dices, ay, yo ya tenía 5 fechas agendadas y me las cancelaron, yo no tenía en ese entonces un sueldo, y empiezas a sentirte un poco a la deriva. Hubo un momento en el que dije, tengo 2 opciones, me sentía yo como león enjaulado, entonces, y con hambre, ¿no? Entonces, tienes 2 opciones, o te vuelves loco adentro de la jaula, o piensas un poco y buscas opciones para resolver. Entonces, tenía yo alumnos particulares, a la fecha sigo teniendo, y se me ocurrió programarles un curso de primavera donde les doblaba yo las clases, les hacía un descuento y felizmente todos me dijeron que sí, porque los niños pues no tenían realmente opciones de escuela, los papás se pusieron felices y bueno, pues eso me permitió mantener mi ingreso. Después empecé a explorar otras opciones como compra-venta de instrumentos, que ni siquiera lo busqué yo, de pronto para mis alumnos ellos requerían instrumentos, yo los conseguía, los arreglaba, reparaba y en la reparación pues yo me llevaba una parte para digamos como de comisión, o con otro amigo, un amigo que se dedica a eso, le decía yo, bueno, entre otras de las cosas a las que se dedica, le decía yo, oye, si te vendo un violín, ¿me das una comisión? Claro que sí. Y empecé a obtener comisiones por eso, empecé a dar clases en línea. Una buena tarde me llama un amigo y me dice, oye, hay un proyecto de una escuela, que es donde actualmente trabajo y donde estoy dando clases presenciales. Ya esto hacia el verano, para empezar a dar clases en línea. ¿Te apuntas? Dije, sí, claro que sí. Y fue un reto muy fuerte porque creo que tienes 2 opciones, o te sientes en el sillón a patalear y a ver que se te cae el mundo encima y te dejas caer, o buscas una opción y te levantas, ¿no? Entonces, cuando regresé de Francia, yo me sentía una suerte como de tanque Panzer, que dice soy indestructible y nada me va a pasar, y la vida pues te doblega las manos de pronto y te hace ver que eres mucho más frágil de lo que crees. Y cuando la pandemia recordaba esos tiempos y decía yo, no me voy a doblar, o sea, tengo que ver de qué manera saco las cosas y salgo adelante, pero no me voy a doblar. Por ahí tuve hasta una idea de vender baguettes a domicilio, porque dije, si eso tengo que hacer, eso voy a hacer, no me importa, yo tengo que sacar la forma de mantenerme y lo haré muy felizmente. Por algo trabajé en un restaurante italiano, claro, y puedo hacer cosas. Entonces, creo que fue un momento de poner en práctica, pues me considero una persona también muy disciplinada, una persona con cierta formación espiritual y emocional, y dije, a mí no me va a tumbar esto y tengo que estar fuerte, tengo que estar lúcido, tengo que ser claro, tengo que sobre todo estar tranquilo, y si lo pude hacer en otro país que no lo haga en el mío, lo tengo que hacer aquí. Te platico como paréntesis, como experiencia de vida, que mi papá en algún momento tuvo un momento de una situación económica sumamente adversa, y mi papá comenzó a tocar en las calles de la Ciudad de México, tocó en el centro y lo hacía por sacar adelante a sus hijos. Y cuando él lo hizo, Marimar, yo recuerdo de verlo regresar a casa y decir, carga mi estuche, y su estuche pesaba 2 toneladas porque iba repleto de monedas.
Y una buena tarde me dijo mi papá, apréndete esto muy bien. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes dejar de comer haciendo lo que más amas. Siempre lo que más amas te vas a dar de comer. Y entonces ahí dije, ahora en la pandemia dije, claro que sí, ahora es momento de aplicarlo y no voy a entrar en pánico. A veces, entre los mismos colegas, no generalizo, pero a veces entre los mismos colegas se minimiza un poco el hecho de que tú no pertenezcas a una orquesta o no pertenezcas a una agrupación formal de las grandes que dependen de las instituciones. Y yo decidí otro camino. Y tiene su costo, es un costo muy caro. Pero Caminar solo es más complicado a veces, ¿no? Pero te digo, la verdad, lo sigo pagando gustoso, ¿eh? Es un precio que me permite hacer muchas cosas. Tengo una gran posibilidad, que es decir, yo toco con mis amigos, hago música con mis amigos y aparte me pagan por hacerlo. Y me gusta enseñar, entonces también la pedagogía forma una parte bien importante de mi vida. Y durante la pandemia, pues me dediqué en buena parte a la pedagogía. Con Camerata Metropolitana hicimos un curso en el verano de un taller pues de los distintos instrumentos que tocamos los integrantes de la Camerata, y ahí me tocó hacer también una conferencia, entonces una suerte como de conferencia concierto virtual, donde platiqué las historias de algunos compositores de los que abordé obras, y la verdad pues me di cuenta de que puedes hacer muchas otras cosas y de que el mundo no se te puede cerrar, y de que creo que si vemos la pandemia, claro, cuando entras en un terreno de la tragedia y de la muerte, pues ahí no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero cuando hablas de si tú tienes salud, lo que puedes hacer, y si los tuyos están bien, lo que puedes hacer, pues tienes dos opciones, y tomarlo como una oportunidad para crecer, para salir adelante y ¿por qué no?, para sobrevivir. Entonces, pues decidí sobrevivir dando clases, decidí sobrevivir vendiendo instrumentos, y felizmente te puedo decir que hubo un momento en el que dije, caray, creo que me está yendo mejor que como me iba antes. Y estoy trabajando desde mi casa y ya no estoy viajando tanto. Yo de pronto tenía 3 viajes o 4 viajes al mes, de pararte a las 5 de la mañana para tomar el vuelo, tocar y volver a las 5 del día siguiente. Entonces te echabas 2 días casi sin dormir. Y de pronto dices, pues estoy en mi casa y voy a dar clases, voy a cocinar, me puse a hacer ejercicio. Me gusta mucho escribir, entré a un taller de literatura que duró como 5 meses. Fue maravilloso, fue una experiencia increíble. Tomé por ahí un taller muy informal de fotografía con el celular, todo en línea. Y bueno, pues me di oportunidad, paralelo a preocuparme por el ingreso, me di oportunidad de ponerme a hacer ejercicio. Bajé 7 kilos, me puse súper contento a darme cuenta de que necesitaba un tiempo para mí, para trabajar en mí mismo. Y bueno, creo que ha sido hasta ahora una experiencia muy, muy enriquecedora. Yo pienso que este tiempo que nos ha tocado como guardarnos un poco, para quienes en algún momento teníamos una vida muy activa, y yo entro dentro de ese grupo, el estar en este nuevo movimiento pausado no significa quedarte estático, sino realmente avanzar en otro sentido o darte cuenta de qué otras cosas puedes hacer, ¿no? Y esta es una cuestión que tú, pues ahorita me dejas entrever, que al final de cuentas no quiere decir que uno ya no quiera salir o que no quiera hacer otras cosas, simple y sencillamente las circunstancias son diferentes. Pero ahora, dentro de esta parte, bueno, voy a retomar la idea de alguien que te conoce en redes que dice, oye, deberías escribir un libro, deberías escribir cuentos. Yo me sumo a esa moción porque es cierto. O sea, ya queremos ver un libro de tu autoría. Pues mira, ya en justamente en el taller tengo un proyecto que la verdad lo he tenido en el baúl muchísimos años. Para nada me considero compositor. Se me ha dado una profesión sumamente complicada, más bien me gusta de pronto experimentar y externar una idea que yo tengo sobre mi violín, y tengo ganas desde hace muchos años de hacer un proyecto de 9 cuentos con 9 caprichos para violín solo, y la idea es que estos caprichos sean de mi autoría y los cuentos también. Y pues ya mi sorpresa, Marimar, es que ya me adelanté más en los cuentos que con los caprichos, entonces tengo ya más cuentos escritos, y sí, mi idea es que espero que pronto pueda yo ver ese libro hecho.
ya no sé si van a ser 9, ya creo que ya está un poco más. Y bueno, pues en las letras he encontrado un refugio muy feliz últimamente. Para nada me considero escritor, sería muy, muy cruel de mi parte decirlo. Mi abuelo materno fue escritor de radionovelas y de libretos de, pues sí, para televisión. Y fue un hombre sumamente inquieto. Mi otro abuelo fue escritor, pero fue escritor de filosofía, fue uno de los primeros metafísicos en México. Entonces las letras siempre me han llamado mucho la atención y lo hago más por una manera de expresión que asumirme como escritor. No me gusta. Mi maestro del taller me decía, tienes todos los elementos para escribir muy bien, piénsalo, considéralo, puedes hacer cosas maravillosas con esto, pero sigo sintiendo que me falta formación, que me falta todavía preparación y me gusta la idea de seguirme preparando. Eso sí, soy una persona que no se cansa de aprender y que me gusta, casi te diría que se vuelve un vicio, ¿no? De pronto cuando ya dejé de aprender algo, quiero aprender otra cosa Muy y bien. pues ahorita en eso estoy, siento que estoy aprendiendo a ser mucho más concreto con mis ideas, a expresarlas mejor. Me apasiona mucho la ortografía, me apasiona mucho el lenguaje, entonces nuestro idioma, entonces estoy justo en eso y espero que pronto venga por ahí algún libro. Ya te Estaremos avisaré. ansiosos. Oye, y ya casi para terminar, siempre les pido a quienes nos han acompañado en Libélula, como parte del compromiso de estas emisiones es compartir experiencias, compartir momentos. También nos gusta que compartamos alguna lectura, música que para ti sumó a un autor, no sé, una idea que para ti en algún momento clave de todas estas experiencias que nos has, de las cuales nos has hecho partícipe, que te haya dejado huella. ¿Qué le podrías recomendar a la gente o qué le podrías traer así como, fíjense, a mí me funcionó? Es bien interesante, me viene mucho material a la mente porque sí me he dedicado un poquito más ahora a adentrarme en lecturas y en el cine también me gusta muchísimo, el cine también es algo que me apasiona, pero te voy a mandar unos enlaces, te los voy a mandar escritos. Por supuesto, pues te recomendaré, tengo que recomendar lo que hemos hecho con Camerata Metropolitana, los Claro. discos que van desde el rock sinfónico hasta, por supuesto, por ahí tenemos una grabación de la novena de Beethoven, que es realmente un esfuerzo muy fuerte de parte de la orquesta de Camerata de haberlo logrado. Tenemos el disco en físico y está en las plataformas digitales para que lo escuchen, te compartiré ese enlace. ¿Sí? Pero de las cosas que últimamente me han marcado mucho, fíjate que un poco también de manera muy azarosa llegué últimamente a leer mucho sobre la vida de Beethoven. Y me apasiona mucho leer sobre los compositores o sobre los grandes pintores. La pintura también para mí es fabulosa, entonces me gusta mucho leer biografías. Y ahorita estoy leyendo, ahora sí que no venía yo preparado, pero estoy leyendo este libro de Beethoven, de Jan Swafford. Es un libro bastante grueso, no es un libro que puedas leer como si fuera una novela para clavarte en él y echártelo en una semana. Es un libro que tienes que ir dosificando, que me parece bien interesante porque te presenta al Beethoven, al ser humano, no tanto al compositor grandioso, que por supuesto que lo fue, pero me parece, se llama Tormenta y Triunfo y es del escritor Jan Swafford, y me parece que es un libro que ilustra mucho y que curiosamente, pues a casi 200 años de la vida de Beethoven, pues de la muerte de Beethoven, nos presenta unas opciones bien interesantes de cómo el hombre sobrevivió, cómo el hombre subsistió, cómo salió adelante, de sus tropiezos, de sus logros, de cómo se sobrepuso a la sordera, en fin, me parece algo bien interesante. Y paralelamente estoy leyendo este libro que no tiene nada que ver con la música, al menos hasta lo que llevo, que se llama El Maestro y Margarita. Ok. Que me lo regalaron hace unos días y ha sido uno de los regalos más bonitos que he recibido y me tiene clavadísimo. Es un libro que me tiene fascinado. Pues mira, por lo que voy entendiendo, apenas llevo unas cuantas páginas, pero por lo que voy entendiendo es la historia de un poeta, un escritor, y aparece un tercer personaje un poco extraño, se desarrolla en Rusia y aparece un personaje un poco extraño que aparentemente puede ser el diablo. Entonces está muy interesante, está un poco misterioso, pero muy, muy, muy bueno. Me tiene muy atrapado. Y de discos,
acabo de descubrir un disco con música para violín y clavecín de Carl Philipp Emanuel Bach. Normalmente siempre hablamos de Johann Sebastian Bach como el padre casi de toda la música que conocemos, pero Carl Philipp era su hijo y a mí, él en particular, me parece uno de los músicos a los que menos justicia se les ha hecho y que cuando alguien lo descubre, pues casi seguro se vuelve de tus compositores favoritos. Difícilmente lo deja uno de lado. Es música increíble, increíble, porque es muy difícil, al menos para mí me resulta muy difícil de clasificar en un género. Está dentro del barroco hacia el clasicismo, pero de pronto hay unas armonías. Hace unos días escuchaba una obra en piano que parece que estás oyendo un preludio de Chopin. Entonces de pronto es un compositor con un lenguaje musical muy complejo, pero abundantemente rico en armonía. ¿Y tienes alguna pieza favorita? Pues mira que este disco que estoy escuchando es todas las sonatas de violín y clave y casi te diría que los movimientos lentos son una cosa alucinante. Eso me tiene atrapadísimo. Ya te compartiré los enlaces. Perfecto, para la gente que nos está viendo, que también puedan disfrutar de pues lo que nos has aportado en Libélula. Gracias. Y bueno, pues quiero de verdad agradecerte que te hayas tomado este tiempo, que nos hayas compartido pues estos momentos dentro de tu vida. Libélula son eso, historias de vida. Y pues agradecerte, estar de verdad encantada con tu presencia. No, te lo agradezco. Al contrario, gracias a ti, gracias por la confianza, porque nunca habíamos platicado tan en serio y la verdad es que te agradezco la confianza y pues te deseo todo el éxito con el proyecto de Libélula, que yo creo que te va a ir súper bien. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos en comunicación. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Es así como llegamos al final de esta emisión de Libélula. Ojalá que te haya gustado la entrevista con Eduardo, que te inspire, que te motive, que te sume a tu proyecto. No importa el tamaño, no importa de lo que se trate. Sigue haciendo pasos, sigue creando cosas con sentido, porque seguramente obtendrás los resultados que esperas si solo te lo propones. Recuerda que el día de hoy estás construyendo tu futuro presente. Sigue por ese camino. Te agradezco todos tus comentarios, todas tus observaciones y te invito a que nos sigas en la próxima emisión. Soy Marimar Tello. Chao.